Bienvenidos a la Estoa de la Verdad. Hoy os traigo un nuevo libro, también para desinfectarse de la leyenda antiespañola, la leyenda negra antiespañola, que se titula del siguiente modo: La forja del nuevo mundo, huellas de la Iglesia en la América Española, de la editorial Secotia, una vez más, y la autora es María Saavedra y Naraja. Hago un paréntesis para hacer un recordatorio de que si os gustan estos vídeos y si os gusta mi canal, que si podéis apoyéis suscribiéndoos y dándole a me gusta para que este canal, que todavía es joven, pues pueda despegar. Bien, pues volviendo al libro, esta vez es otro libro de la editorial Secotia. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que esa es una editorial que saca muchos libros sobre historia, especialmente sobre historia de España, aunque historia en general también. Y de ahí la redundancia de repetirme ya. No es que no me pagan por hablar de ellos, no cobro nada, pero es que es cierto que sacan unos libros muy buenos, en mi opinión de lo mejorcito que está saliendo ahora de historia. Bien, paso a leer unas palabras sobre la autora que vienen en la solapa. Se trata de María Saavedra y Naraja, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, 1991, y es doctora en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, 1998. Actualmente es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, y profesora de Historia de España y América. Es Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. En el año 2006 fue acreditada por la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid, ACAP. Ha publicado los siguientes títulos: Fuerzas Armadas y Sociedad en México, hacia un proyecto integrado para el siglo XXI, La emancipación de Hispanoamérica, Escolástica e Ilustración en el pensamiento de la emancipación hispanoamericana, consideraciones en torno a algunos de sus textos, El indígena americano, sujeto y proyección de la modernidad castellana, Las crónicas de América, visión española de la realidad americana, Las colonizaciones no ibéricas, Causas de la independencia hispanoamericana. Tiene varios artículos de prensa publicados e interviene de forma habitual en seminarios y congresos. Pues bien, el libro, repito, se titula La forja del nuevo mundo, huellas de la Iglesia en la América Española, por María Saavedra y Naraja. Leemos la sinopsis en la parte posterior del libro. A partir del año 1492, en el continente americano se produce la fusión de elementos nativos y otros foráneos, procedentes de la Europa bajo medieval y renacentista, que van a ir configurando a lo largo de cerca de 3 siglos la identidad de lo que hoy son las naciones americanas. En esa fusión que origina un continente mestizo, le cabe un papel protagonista a la Iglesia Católica, configuradora de la identidad española y, por tanto, de todo lo que España construye más allá de los límites reducidos de la península ibérica. La evangelización de la América Española deja una profunda huella en el Nuevo Mundo, y esa huella no es solo fruto del trabajo de unos miles de misioneros, sino que es consecuencia de la acción total de España, puesto que la monarquía hispánica asumió como señal de identidad, como razón de Estado, precisamente la catolicidad de sus pobladores. Este libro no pretende ser una historia de la evangelización de América, sino que busca poner de manifiesto algunas expresiones de la profunda religiosidad que heredaron los españoles de América y que desarrollaron en múltiples campos de la cultura, el arte y el pensamiento americanos. Bueno, pues ya pasando a mi opinión del libro, me parece un libro fantástico, muy bien documentado. Sinceramente es pura elegía contra la leyenda negra antiespañola, porque aquí es que es puro documento, es decir, esto no es una opinión tal y cual, la que uno tenga, no, es la realidad del documento puro y duro, de los documentos históricos. Entonces, pues podemos leer pues toda la historia de la conquista desde el principio, de las distintas zonas. Vamos a ver, de hecho, voy a leeros algunos puntos del epílogo, perdón, del índice, quería decir. A ver, pues en la primera parte, pues trata temas como la monarquía católica, la forja de un Estado, de los orígenes a la consolidación nacional, el nacimiento del Estado moderno, la Iglesia y la monarquía. Estoy leyendo así un poco por encima, no estoy leyendo el índice entero. Una Iglesia en proceso de reforma, la primera conquista del territorio, la llegada del hombre a América, la región andina, el hombre del Caribe y la llegada de Cristóbal Colón, el segundo viaje de Colón, el mundo antillano después de Colón, la Inquisición en América, las primeras diócesis americanas, los seminarios diocesanos, tras el Concilio de Trento, Fray Juan de Zumárraga, Santo Toribio de Mogrovejo. Luego también la historia de las grandes órdenes misioneras en América, la Orden de San Francisco, los dominicos, los mercedarios, agustinos, jesuitas,
instituciones religiosas femeninas, eh, por supuesto el tema de Fray Bartolomé de las Casas, que es un poquito complicado. Yo al principio, cuando era un poquito más joven, me creía un poco lo que se suele decir de Fray Bartolomé, pero en los últimos años he venido a saber cosas que quizá pues cuestionan un poco la versión habitual de que, a ver, el problema de Fray Bartolomé, no me quiero detener mucho con esto, pero el libro lo explora y otros autores, historiadores lo exploran. Fray Bartolomé de las Casas es cierto que puso en evidencia ciertos abusos que se daban, pero lo exageró terriblemente, terriblemente en cifras, en crueldades, en números. Sinceramente no sé muy bien por qué. Quizá pensaba que si exageraba las cosas y hacía más ruido, se le iba a escuchar más sobre las injusticias. Pero claro, fue un hombre luego también que tuvo sus incoherencias porque defendía a los indígenas ante los abusos, cosa que también se hacía desde España, la propia Isabel la Católica. Vamos, desde aquí se defendía a los indígenas como ciudadanos españoles. Pero Fray Bartolomé exageraba mucho la parte negativa. La cuestión es que el libro pues explora de maravilla toda la conquista de América. Ah, por cierto, también, siguiendo con el índice, habla muy importante esto, de la expresión artística y devocional de los indígenas, la expresión artística de la cultura mestiza, la arquitectura, la pintura, la escultura, la vida religiosa y devociones populares, la emperatriz de América. Bueno, en fin. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad es la siguiente. Hoy en día se quiere echar leyenda negra sobre la colonización o la conquista de América, o como lo queramos llamar, porque hoy en día ofende cualquier término. La cuestión es que la realidad es que se le dio respeto como españoles, aunque hubo algunos abusos, claro que sí, los hubo, pero se les bautizó, se produjo un mestizaje, es decir, los que iban hacia allá se casaban, se formaron familias desde el principio con los indígenas, cosa que no hicieron otros. Por ejemplo, los ingleses, hasta donde yo sé, un poco después no hacían eso, no los consideraban en condiciones de igualdad, por así decirlo. Y en cambio, los españoles sí, los españoles pues hubo matrimonios, hubo hijos, hubo mestizaje. Luego el tema de las artes, lo mismo, no se produce una invasión, por así decir, cultural, sino que se crea una mezcla de artística entre el arte español y el arte indígena. Y eso lo vemos tanto porque enseguida se empezaron a hacer universidades, se le empezó a enseñar a los indígenas todo lo que se sabía aquí. Se le enseñó a pintar, se le enseñó a cantar, se le enseñó historia, se le enseñó todo lo que sabíamos aquí, se le enseñó a ellos. Y se generaron artes mixtas de manera que no se puede decir que se produjo una anulación o invasión, sino que ellos mismos empezaron a generar su propio arte y su propia historia, junto con nosotros. O sea, somos pueblos hermanos. No tiene sentido esas peleas que se quieren generar en estos tiempos ahora. Se está haciendo una ingeniería social para que haya enemistad entre el español y el hispanoamericano. Y esto es una falacia. No se le extirpó ninguna historia, no se le extirpó ningún arte. Al contrario, hubo una simbiosis, un mestizaje. De manera que hoy en día cualquier persona que vive allí puede decir pues que tienen su propia historia, tienen su propio... O sea, no es que los españoles llegan allí y le roban su historia como si fuera una invasión que los neutraliza. Todo lo contrario. Hubo un mestizaje y un hermanamiento. Entonces yo considero que es un terrible error que nos estemos intentando pelear. Bueno, no nos estamos intentando pelear. Esto lo están haciendo ingenieros sociales políticos. Nosotros, vamos, yo puedo decir que aquí en España generalmente las relaciones son buenas. Yo siempre que he hablado vamos, es que los veo como hermanos cuando hablo con una persona que viene de allí. En fin, no me quiero desviar en estos temas así un poco más actuales. Ciñéndome al libro, creo que el libro es muy recomendable. Se trata más o menos todos estos temas que estoy diciendo en el vídeo. Y os lo recomiendo, pero vamos, encarecidamente. Si queréis despertar, si sois presas de una cierta leyenda negra, este libro es un despertador con un timbre muy fuerte. En fin, nos vemos en el siguiente programa.